Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de la magia de fluir. Ven que hemos hablado de soltar el proceso, no llevar el control y todas estas partes que es importante entender, porque a veces tenemos que tener la magia de fluir o cómo nosotros podemos fluir. Nos cuesta mucho trabajo. Una de las circunstancias de entender este tema, de entender el simple palabra de fluir. Todos piensan que fluir es como no hacer nada, estar en paz, estar tranquilo y que dejas que las cosas pues pasen y ya no pasa nada. A veces no entendemos que fluir también es dejar esa parte del control que hemos hablado, esa parte de que dejemos que el proceso se genere, del proceso lleve su camino, del proceso agarre su causa. El fluir es eso, la magia de fluir es eso, que a veces nosotros tenemos que entender que la parte de fluir es muy importante, lo que queremos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, y que de alguna cosa pase otra en una situación de causa-efecto, digámoslo así. En esta situación no es una causa-efecto como un karma, sino una causa-efecto de un proceso que deja que las cosas sucedan como tienen que pasar. A veces la magia, podemos hablar de la magia en sí misma y podemos hablar que es una magia en el sentido espiritual o en el sentido holístico, pero no nomás es una parte holística o no es una parte espiritual, sino es a esta parte de entender que la magia de fluir está intacta con nosotros mismos desde la manera como lo hacemos, cómo lo pensamos, de qué manera lo generamos, de esta parte de dejar el control, porque muchas veces, acuérdense que yo les comentaba muchas veces es que nosotros somos muy controladores. Siempre dejamos o siempre hacemos que las cosas sean controladas por lo que decimos, por lo que hacemos. Y si no sucede como queremos, pues no pasa. Si no sucede como nosotros pensamos que pueda suceder, tampoco pasa porque necesitamos ese control. A veces dejar el control es muy importante y hablamos de este tema. Dejar el control es muy básico en muchas situaciones porque eso hace que dejas que fluya, que las situaciones o las circunstancias pasen como tengan que pasar, que a veces no lo dejamos porque somos muy aprensivos, porque no queremos aceptar una realidad, porque no queremos tener una, digamos, esa aceptación de reconocimiento que a lo mejor nos equivocamos o tomamos una mala decisión o cierta circunstancia no se dio como nosotros pensábamos. Cuando nosotros queremos que las cosas pasen porque queremos que así sucedan, pero no nos ponemos a pensar el por qué y el para qué suceden. Cuando tú te haces esa pregunta del para qué y por qué sucede, a veces eso hace que puedas fluir en muchas circunstancias, pero a veces somos demasiado aprensivos en el sentido de decir, es que no sucedió como yo quería. A veces se atoran ciertas circunstancias o porque tienes un proyecto, o porque tienes un negocio, desde la parte del amor, desde la parte personal, social, familiar, en todos los sentidos, nosotros somos muy aprensivos en esa situación de que no pasa como queremos que no sucede como nosotros pensamos que tiene que suceder o como nosotros creemos que tenga que suceder. A veces una de las circunstancias y la magia sucede en esta parte, que la magia del universo a veces está confabulada a tu favor o no a tu favor muchas veces, sino que a veces el mismo universo te da una respuesta que no te gusta muchas veces, pero que a la vez es una respuesta que tú necesitas. Entonces, la magia también radica en que dejar que las cosas puedan suceder como tengan que suceder sin ser aprensivos, sin pensar que todo va a pasar como nosotros queramos, como nosotros pensamos. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto. Acuérdense que los humanos somos muy complicados y muy complejos, porque siempre estamos pensando en que las cosas tienen que pasar como nosotros queremos. Una cosa es que tú proyectes o que pienses que puedes hacer una planeación o tengas un proyecto y que digas, esto lo tengo que hacer de esta forma o de esta manera, pero que a veces las circunstancias suceden y que no pasa como tú estás pensando o como tú crees que pueda suceder. Porque a veces hay situaciones en la vida, el universo, quien quieras, que te dice, no es por ahí, es por acá, no es del lado derecho, es del lado izquierdo. Pero a veces no entendemos esta parte. Por eso la magia de fluir es dejar que las cosas sucedan. Es como un río que a veces sucede, que deja que las cosas sea como un río, que fluyan con la causa que necesitan tener. A veces me dirán, no, es que no podemos dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, porque a veces me da miedo que suceda. A veces esta parte del control es la parte del miedo, que no quieres que pase porque te da miedo, te da estrés
o porque pensabas que había un proyecto, o porque pensabas que había una decisión, o porque pensabas que había un suceso que tenía que pasar, y que nosotros somos muy aprensivos, y que muchas veces el control mismo que nosotros queremos no pasa, o que queremos que eso suceda, o que queremos que eso pase. Por eso muchas veces te dicen: "Deja fluir, deja que las cosas pasen, no te estreses, no te preocupes, deja que las cosas sucedan". A veces dicen: "No, es que no quiero que suceda así porque me estreso, porque no va a pasar lo que yo quiero que pase". Por eso cuando soltamos el control, muchas veces es eso, que dejar que las cosas sucedan y que no seamos controlador de todos. Y que también el miedo, que es parte importante de lo que nosotros muchas veces tenemos, no dejamos que las cosas sucedan. A veces la magia, como dices una palabra mágica o esta palabra de magia, piensas que es holístico o piensas que es el universo o piensas que hay muchas cosas, pero la magia misma en sí es la magia que tú tienes desde dejar que las cosas suceden, desde que las cosas pasen, desde que estés tranquilo, que no te estreses, que a veces dejes que las cosas puedan pasar de buena manera, que pueda a veces ser positivo y a veces negativo. Acuérdense que somos duales y que la vida también es dual. Hay cosas positivas y hay cosas negativas, pero a veces sucede que nosotros tenemos que entender el por qué pasa y para qué pasa. Por estas preguntas o estas preguntas que nos hacemos, el por qué y el para qué, nunca nos las hacemos, eso es una realidad. El por qué pasa y para qué pasa. Estas 2 preguntas es muy complicada que no las hacemos. Y pensar, decir, ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Para qué pasó? ¿O por qué tiene que pasar esta circunstancia o esta situación que tengas? Porque son preguntas que no nos hacemos tan fácil, porque estamos en lo cotidiano, nos estresamos por la parte económica, por un proyecto, por algo personal, por parte social, de amor en todos los sentidos y en todos los aspectos. Nos cuesta entender esta parte y una de las herramientas que podemos tener nosotros es la aceptación. La aceptación es una parte, a veces es tan fácil que nosotros nos complicamos muchas veces de hacerlo. Asentamos el proceso porque así sucede y porque así pasa, pero a veces la aceptación nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque no reconocemos y porque no queremos aceptar alguna circunstancia que está pasando de una decisión o no decisión o de lo que pasa en la vida misma. La aceptación es parte importante para que también puedas fluir y que esa magia de fluir suceda, porque nos cuesta mucho trabajo entender esta parte. A veces la palabra fluir como tal es como muy complicada asimilarla muchas veces. Y tú puedes decirle a alguien, ya deja que fluya, deja que las cosas pasen. Y la otra persona a lo mejor te va a decir, no, es que sucede esto, te estresas, te pasan mil cosas por la cabeza, es que no está pasando, es que sí está pasando por la parte económica, social, o por la parte laboral o la parte que tú tengas personal. Nos cuesta mucho trabajo como entender esa parte. Pero cuando tú te dejas, a veces les digo, déjate guiar por la vida y deja que las cosas fluyen como que el río camine y a veces te sientes hasta más ligero cuando eso pasa. Cuando eso no pasa y estás estresado, cuando tienes el control o cuando no dejas que las cosas sean en aquí y ahora y que te estresas por muchas cosas, pues no dejas que fluye precisamente. Y entonces cuando tú generes esta parte de aceptación, de reconocimiento, de hacer el por qué y el para qué y entiendes estas partes, entonces vas a aceptar algo que tiene que suceder. Nos cuesta, por supuesto, porque acuérdense que los humanos somos muy complejos y muy complicados, porque a veces pensamos en mil cosas y nos hacemos historias en muchas situaciones buenas y malas, y que a veces tú mismo bloqueas, porque a veces estás pensando en cosas negativas y estás pensando en cosas, es que por qué pasó, y por qué no sucedió esto, y por qué esto, y por qué, y el por qué, y el por qué. A veces pasa que eso bloqueas muchas circunstancias. Bloqueas desde el punto, desde que estás estresado, desde el punto que no estás bien, desde el punto que tienes miedo, desde el punto que a lo mejor pensabas en un proyecto, en una situación amorosa, en una situación social, familiar, en el ámbito que tú quieras, a veces nos cuesta mucho trabajo como entender esta parte. Y a veces cuando dices, a ver, acepto y reconozco que las cosas tienen que suceder como tengan que pasar, y quiero que la magia misma del universo, la magia misma de mí, de lo que yo tome o no tome, la decisión que pueda tener, que deje que fluyan las cosas. Por eso la magia puede ser tan mágica, se puede decir en esta parte,
en el sentido de cuando dejas que las cosas sucedan, pasan cosas increíbles, porque estás dejando que pase y no estás estresado, no estás complicado, no te estás atorando. Cuando pasa esa situación y a veces piensas dejárselo al universo mismo, a veces la magia del universo te da unas respuestas increíbles y te puede dar una respuesta o están sucediendo cosas mágicas porque a veces dejas que las cosas pasen. Que esas que como que esta parte de relajarte, como esta parte de ya no estresarte, de esta parte de dejar el control, de vivir el aquí y el ahora, y dejas que las cosas sucedan, entonces sucede una magia impresionante de decir: "Oye, no me esperaba esto", y a lo mejor tienes una respuesta inesperada positiva. Pero también puede suceder que cuando te estresas, estás preocupado, puede ser una magia negativa, porque somos duales, acuérdense. Y entonces dices: "No pasa lo que tiene que pasar, porque pasó esto", y entonces te estresas, te da crisis de ansiedad, te sientes mal, entonces empiezas a tener colitis, gastritis, te empiezas a enfermar, porque esta parte de no dejar el control también te implica enfermarte. Pero cuando empiezas con esta magia de dejar fluir, como te relajas, como que empiezan las cosas a fluir, como que tú te sientes mucho mejor, como que te sientes un poco más tranquilo y no te sientes tan estresado. Y a veces suceden cosas increíbles que les digo, porque a veces sucede así. A veces no creemos en lo que pueda suceder en la vida misma, lo que tú generas de lo que tú piensas, porque también lo que tú piensas creas. Si tú estás pensando en cosas negativas, que no va a pasar, que esto no va a suceder, que las cosas no van a fluir, entonces esta parte, porque también implica el control, pero esta parte negativa de tu pensamiento, de que es que si hago esto, si hago lo otro, si no lo dejo, si lo dejo, si no pienso en algo positivo, pues las cosas no van a pasar. O si pienso en algo positivo, van a suceder. Sino que a veces sucede que dices, bueno, no es que digas esta parte, que piensen que la parte de fluir es decir, no hago nada y ya que dejan las cosas como acostarme y que la vida siga. No tanto así, pero deja que las cosas sucedan en el sentido, tomé una decisión, hice algún proyecto, hice algo, vamos a dejar a ver cómo estás sin presionarte, sin estresarte, sin generar ese control que tanto quieres o que tanto necesitamos muchas veces controlar. Cuando dejas que las cosas pasen y dices, bueno, ya hice esta decisión, ya la tomé, ya puse este proyecto, de lo que tú quieras o en todos los sentidos, en todos los aspectos, y dices, a ver, vamos a pensar qué va a pasar. Ahí está en la mesa, ya lo puse, vamos a ver si fluye adecuadamente o no, sin tomar, no que no dejes de tomar decisiones, porque tienes que tomar decisiones, pero más tranquilos, más ecuánimes, más relajados y que no estés tan estresado de alguna situación. Porque acuérdate que el estrés atora, el estrés acumula esa energía negativa y entonces no dejas que las cosas sucedan. Cuando estamos en esta parte negativa, muchas veces es esta sintonía que tenemos los seres humanos en el sentido de no está pasando, no está sucediendo, ¿por qué no me pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? O sea, la parte negativa, no la parte positiva. Si tú piensas el por qué y el para qué, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? Y empiezas a analizar el por qué sucedió, a lo mejor tienes ahí esas respuestas que tú necesitas. El para qué me está pasando, pues, a lo mejor porque tienes que tomar una buena decisión, o a lo mejor porque este proyecto no era bueno, o porque esta decisión tampoco era buena, o porque la circunstancia del amor, por ejemplo, tampoco fue una buena decisión, o porque simplemente tienes que crecer, aprender, desarrollarte, aceptar la situación y creer en lo que eres capaz. Una de las circunstancias de las cuales nosotros no podemos fluir es porque no nos creemos capaz que lo podemos hacer. El creer en ti cuesta mucho trabajo. Creer que lo que eres capaz, el creer que lo puedes hacer, el creer que lo puedas generar, cuesta mucho trabajo. Y es por muchas circunstancias. Acuérdense que una de las cosas que les he dicho es las creencias que podemos tener, positivas, negativas, o limitantes o no limitantes, como les llaman. Pero al final es esas creencias que tú mismo te flagelas, te haces un autoboicot, esta parte de no puedo hacerlo, el no puedo tener, ya saben que tenemos tatuado, sellado el no, de que no lo puedo hacer, no lo puedo tener, nos cuesta trabajo, no lo puedo generar y entonces el no lo tienes ahí. Y a veces les digo, tienes un no, espérate un sí. El no está ya de base si tienes un proyecto, una situación o lo que tengas. Espérate a que haga una sí
en la situación de que hay una respuesta positiva. Pero si estás pensando el no va a suceder, el no va a pasar, el no quiero que pase o no quiero que esté porque te estás estresando y tú mismo te estás generando un proceso negativo, te estás auto boicoteando, pues entonces hay procesos que van a ser mucho más difíciles y no tan sencillos y no tan aceptables y no tan ecuánime. Cuando tenemos esta parte positiva, entonces es cuando entra esta parte de la magia. Por eso les digo, muchas veces es entender el por qué y el para qué y dejar que las cosas sucedan sin estresarte tanto, sin tener esta parte del controlar, el miedo, que es una parte fundamental el miedo, la parte del miedo emocional, de que no pasa, que no sucede, si no me llaman, si me llaman, si no entro a trabajar, si entro a trabajar, si hay un proyecto, si no hay un proyecto, si hay un sentimiento, si me quiere, no me quiere. Entonces a veces hay que dejar que las cosas pasen, que nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, pero tienes que dejar que eso suceda sin estresarte. Por eso el universo te puede dar respuestas increíbles y te puede decir cosas increíbles, pero el ser humano, como les comento, somos muy complicados y nos estresamos demasiado. Entonces nosotros podemos tener esa comprensión con nosotros mismos, creer en lo que somos capaces, creer en lo que podemos hacer, creer en lo que podemos decidir y creemos en lo que podemos hacer. Si no nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Aquí la parte fundamental es creer en lo que tú puedas hacer. Y a veces esta parte emocional, espiritual, si lo quieres manejar así, en el sentido de creo con lo que puedo hacer y a veces esta parte de estar en silencio muchas veces te puede ayudar a que pienses, a que digas, a ver, ¿qué va a suceder? Es a relajar, respirar profundamente, decir, a ver, estoy tranquilo, porque a veces cuando no estás tranquilo, pues bloqueas muchas cosas. Pero con respirar 3 veces y decir: "A ver, estoy tranquilo, no está pasando nada, vamos a dejar que las cosas pasen, vamos a dejar que las cosas sucedan, y voy a fluir como tengo que fluir, sin estresarme como me estoy estresando, sin creer en mis limitaciones de creencias o situaciones negativas que yo pienso, creo o siento en algún momento". Y cuando tú cambias ese chip en el sentido positivo, pues entonces existe la magia de fluir. Y entonces pasan cosas increíbles, comento, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque seres humanos somos completamente complicados. Nosotros podemos creer en lo que creemos y a veces tener la resiliencia que necesitamos tener. Nos cuesta también trabajo entender y comprender y generar que todo esto pueda suceder de alguna o de otra forma en este sentido. Nos cuesta inmensamente entenderlo. Nos cuesta inmensamente comprenderlo y nos cuesta inmensamente aceptarlo. Y me dirán, ay, Alma, es muy fácil decir que la aceptación es muy sencillo. Es muy sencillo, pero nos lo complicamos de más. Si aceptas el proceso que tengas, cual sea, que es un proceso al final, que al final de cuentas tienes que aceptar esa situación que te está pasando, no tan buena tal vez, o buena, y aceptar y reconocer en qué me equivoqué, en qué me equivoqué, por qué está sucediendo, por qué no está sucediendo, por qué estas cosas puedan pasar o no pueden pasar. Y dejar de decir, el universo me da esta parte de fluir, si me relajo y entonces pienso que la magia de fluir va a existir y que las cosas van a pasar y que las cosas van a suceder y que todo va a ser positivo y que me va a llegar cosas inmensamente buenas desde la parte laboral, personal, de amor, económicas, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Acuérdense que somos un conjunto de todo y que no nos podemos dividir en ciertas cosas. Si tú te sientes bien emocionalmente estable, que no tengas esta parte de estrés o que el autoestima no te esté complicando en este sentido de no creo en mí, me cuesta mucho trabajo, no me siento bien. Como todo nos puede pasar cada día, te puedes sentir un día mal y no pasa nada. Siempre les he dicho, hoy siéntete mal, mañana es otro día y deja que las cosas sucedan. Entonces eso hace que tú estés mejor o que en este momento, pues si estás un poco negativo, las cosas puedan fluir de determinada manera. A veces entender tus propios procesos también es esa intuición que tienes y tener el llamado del alma de decir, a ver, el alma también te dice, por aquí no, por aquí sí, hay que dejar que las cosas pasen, esa intuición que tienes, porque a veces no somos tan intuitivos, pero a veces sí somos intuitivos.
Y no es que sea magia y que seas vidente y que hables con ángeles, no, no, no es por ahí, sino esa parte de intuición personal, decir, sí me late esto, no me late esto, sí me puedo ir por acá, no me puedo ir por acá. Esa parte de intuición que es el llamado del alma que muchas veces te dice, a ver, tienes que irte por acá, o tienes que irte a la derecha, o tienes que irte por la izquierda, o toma decisiones por acá, o te pones a analizar, o te pones a pensar, o sientes que no es por ahí, o sientes que eso no está pasando, o sientes algo. Esa intuición también le tienes que hacer caso, que a veces no le hacemos caso, es una realidad. Pero esa intuición que nosotros tenemos, también le tienes que hacer caso a tu sexto sentido, como que ese es personal, de qué puedo tomar, qué decisión puedo hacer, qué no decisión puedo hacer, y que dejar que fluya. Entonces, cuando dices, la magia de fluir está ahí, solamente deja que eso se haga y eso suceda. Si eso pasa, las cosas pueden fluir en determinada manera y en determinado momento. Aquí la forma como lo podemos generar energéticamente hablando, es decir, fluyo con lo que tengo, creo en mí, creo en mi energía, creo en lo que tengo, voy a fluir con la magia del universo, con mi propia magia personal, por mi propia magia que existe en el universo y lo que me da la vida misma para que las cosas fluyen adecuadamente como tengan que fluir. Si tú dejas que las cosas se den, a veces pasa, les digo, lo increíble, pero si no dejas que se den, pues no va a pasar algo increíble. Puede pasar muchas cosas negativas, incluso porque estás atorado, porque estás estresado, porque no te dejas ser, porque no te dejas querer muchas veces en ti mismo. No que te quiera alguien más, sino tú. Creer en ti, en lo que eres capaz, en que las cosas pueden hacerse, en que las cosas pueden generarse y en las cosas pueden darse. Si no, va a costar mucho más trabajo. Aquí una de las cosas del arcángel que te puede ayudar, más bien tu ángel, en el sentido de decirle, ángel, guíame, ayúdame a encontrar el adecuado, el camino para estar bien, para que las cosas fluyan, para que las cosas se hagan. En este caso, cuando quieres que las cosas fluyan, es hacerle caso más a tu ángel o a lo que tú creas, pero ante todo es esta parte de decir, dame la guía, dame el objetivo, dame el pensamiento, ubícame, dame el camino correcto por donde tengo que ser, que las cosas puedan fluir, que las cosas se puedan dar de cualquier tema que tengas. Y entonces él te va a dar una respuesta que no te va a hablar al oído, porque muchos no lo oyen, pero esta parte de la respuesta que muchas veces te puede dar en cualquier sentido. Acuérdense que una de las cosas que les hemos comentado muchas veces es que alguien te dice algo y dices, ya tengo la respuesta, puede ser radio, puede ser alguien que platicas, puede ser una circunstancia, puede ser la televisión, puede ser cualquier persona que dices, es una respuesta que yo necesitaba porque te la están diciendo. Pero a veces no tenemos esa intuición de hacer caso, el escuchar, el observar, porque muchas veces somos dispersos. Hay mucha gente que es más objetiva o más visual, y hay personas que no son tan visuales o no observan o no son analíticos o no están pensando. A veces dices, pues voy a dejar que las cosas pasen y no hago nada. Pues sí, puede ser esta parte, pero también esta parte importante de entenderte, comprenderte y cómo lo vas a hacer. Por eso cuando tienes esa intuición personal, es hacerle caso a lo que estás escuchando, hacerle caso al decir sí, no, sí me puedo ir por acá, no me puedo ir por acá, y que dejar que la magia suceda. Que la magia, les digo, no es tanto que sea algo espiritual o algo situación, que la magia misma sucede en una situación, una respuesta, en algo que te están dando, en algo que se está solucionando, que dices, ya dejé fluir, ya dejé que esto suceda y me dieron cosas muy buenas y era una respuesta que a lo mejor esperaba o no esperaba y que fue mucho mejor, porque estás más tranquilo, estás menos estresado, vives el aquí y el ahora, no estás tan complicado en muchas circunstancias porque les comento, muchas veces puedes estar en un día que no estás bien, puede ser un día que dices: "Hoy me siento muy mal", pues vive ese proceso, siéntete mal, al otro día cambia el chip y dices: "Al otro día es otra cosa". Pero sí puedes modificar el pensamiento que queremos cambiar, porque nos cuesta mucho trabajo también hacer así. Es como esta parte del no, no puedo, no soy, no estoy, la negatividad, las creencias limitantes o las creencias negativas que puedas tener y que no nos puedan ayudar en muchos sentidos. Pero a veces tienes que relajarte, inhalar y exhalar 3 veces o una vez profundamente y decir: "A ver, vamos a dejar que las cosas pasen". Llora si necesitas llorar, porque a veces el estrés eso hace. Llora si necesitas llorar. Una de las cosas que puedes soltar es gritar, pegarle a una almohada,
para que te relajes también, ¿no? El cantar a voz alta, eso también te puede ayudar. A veces eso necesitamos como soltar para que también podamos fluir en muchas circunstancias y en muchos sentidos. Nos cuesta mucho, acuérdense, porque somos muy complicados, somos muy complejos y somos un poco difíciles y un poco de poco entendimiento de nosotros mismos. Podemos hacerle caso a terceros, porque eso también sucede. Acuérdense que muchas veces he dicho que a veces hay gente que te rodea y que a veces no es buena, a veces sí es buena, a veces puedes tener contención en muchos sentidos positivos, aunque también puedes tener contención en negativos. Cuando hablo de contención, es a tu entorno que puedas tener, que te pueden decir, si vas bien, creo que puede ser esto, y puedes pedir un consejo y te pueden ayudar en eso. Pero si tienes un entorno, una contención negativa, en el sentido de, es que no es por ahí, es que tú estás mal, entonces te empiezan a meter cosas también en la cabeza. Pero a veces puedes tomar las cosas positivas o negativas, decir, a ver, ¿cómo lo analizo, cómo lo pienso? Y mejor dejo que las cosas pasen y puedo fluir en determinado momento. Y entonces dejo que el universo dé la respuesta que necesito dar y dé la parte que necesito que me den. Si no, cuesta mucho más trabajo hacerlo y mucho más trabajo entenderlo. Entonces tienes que entenderte a ti mismo, dejar el control, dejar que las cosas sean muy aprensivas contigo y dejar que fluyan, dejar que las cosas sucedan, no hacerte un boicot, no hacerte esta parte de flagelarte, decirte no pasa, no sucede, el no quitártelo, el decir sí va a pasar cosas buenas. Vamos a dejar que las cosas pasen, que el universo me dé la respuesta adecuada, mi ángel me dé la respuesta o lo que tú creas, el universo, el extraterrestre, la silla, la mesa, quien tú creas, que te dé la respuesta y te las dan. Créeme que te la dan y que fluyes y que a veces la magia puede suceder y decir, ay, pasó esto sin pensarlo y entonces la respuesta la puedes tener. Entonces hay que dejar que las cosas sucedan, hay que dejar que las cosas pasen, hay que dejar que las cosas puedan darse como tengan que darse sin estresarte de más y sin estresarte en algún sentido un poco complicado. Si tú crees en ti, vas a creer en las cosas que puedas tener. Si no crees en lo que puedas tener, las cosas se puedan dar y las cosas se puedan manejar en determinado momento. Entonces, si tú no generas esa parte, vas a ser un poco más difícil. Entonces, hay que creer en ti, hay que creer en lo que pueda suceder, en lo que pueda pasar. Y a veces lo más difícil puede ser lo más fácil. El por qué sucede y el para qué sucede son preguntas que te tienes que hacer muchas veces y que tienes la respuesta, pero que no entiendes que pueda suceder. Y entonces las cosas puedan darse y eso puede existir en determinado momento. Entonces tienes que creer más en ti, en lo que eres, como eres, en los procesos mismos, en el universo, en el cosmos, en lo que tú quieras, y puedas dejar que las cosas puedan suceder en determinado momento que pueda suceder. Si no te cuesta mucho más trabajo fluir y no fluir en el no puedo, en el no soy, el no estoy, el no quiero, el no puedo hacer y el no puedo tener. Entonces, hay que hacer esa parte para que nosotros podamos generar y nosotros podamos crear en lo que podamos crear. Entonces, crean en lo que necesitan crear, fluyan como tengan que fluir, dejen que las cosas pasen, no se estresen demasiado, no se controlen demasiado, a veces no sufran de más, porque a veces sufren y cuando sufres de más, tampoco dejas que las cosas fluyan, porque no están las cosas como tienen que pasar como tú quieres, porque no suceden como tú quieres y porque no pasan como tú quieres. Y entonces te estresas, y entonces te da depresión, y entonces te da ansiedad, y entonces te da todo. Deja que las cosas pasen y entiende la magia misma de ti y que las cosas se pueden dar en determinado momento. Si no, te va a costar mucho más trabajo entenderlo, comprenderlo y hacerlo. Entonces, confía en ti, confía en lo que tienes, confía en todo lo que puedas hacer y verás que las cosas puedan suceder. Deja que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan y deja que las cosas se den. Bueno, pues yo me despido, yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.